Llave 1. El despojo. La primera llave del poder fue descrita por el apóstol Pablo con su acostumbrada precisión. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 4, 22 al 24. Quitarse el ropaje es despojarse. Pero, ¿despojarse de qué? De la vida que antes se llevaba. La técnica paulina consiste en quitarse de encima los vicios y resabios del antes de Cristo y vestirse un nuevo traje después de Cristo, necesariamente de luces, porque la ropa de estreno no tiene remiendos. El nuevo hombre es creado, no refaccionado ni surcido. Se trata de una nueva creación, una nueva criatura. Analicemos el cambio de vestuario. La nueva vestidura. ¿Cuáles son los materiales? ¿De qué hilos está tejida la nueva vestimenta del regenerado? Allí lo dice Pablo, verdadera justicia y santidad. Los textiles que se usan para tejer el traje de gala son pues verdad, justicia y santidad. La verdad. ¿Cuán serio es hablar de la verdad en un medio donde todos mienten, aunque sea para dar estadísticas sobre crecimiento económico o cifras del costo de vida o sobre promesas matrimoniales, impuestos, etcétera? Cada vez que mientes es Satanás quien habla por tu boca, porque Jesús lo llamó mentiroso y padre de la mentira. El Señor también dijo, la verdad os hará libres. ¿Por qué hay tantos cristianos que no experimentan la libertad espiritual? Porque todavía son esclavos de la mentira. Si fueran realmente veraces, entonces realmente serían libres. La justicia. Es inútil que una persona pretenda haberse convertido en una nueva criatura si todavía subsisten en su conducta voluntarios actos de injusticia, por leves que sean. La primera característica del renacido, del que ya es un hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo, es un carácter justo en todas las acciones de su vida. Convendría examinar la carta de Santiago, vibrante escritura vindicatoria de la justicia social ante los flagrantes abusos de los ricos opresores. Oigan con calma. Contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Santiago 5:4. Todos vivimos furiosos por la violencia, pero no nos alteramos ni siquiera levemente por la injusticia social. No nos percatamos de que mientras haya injusticia social, habrá violencia. Algunos dirán, nosotros no espaliamos a los trabajadores desde que nos hicimos cristianos. Estamos pagando salarios justos, tenemos sentido de equidad, está bien. Pero recordemos que la injusticia incluye otros aspectos. Algunos, por ejemplo, adquieren la tendencia a volverse perfeccionistas, lo cual los convierte en inflexibles y necesariamente injustos. Los seres humanos no son perfectos, solo perfectibles. Como todos luchamos por perfeccionarnos, el perfeccionismo nos lleva a la intolerancia y a la inmisericordia, formas sutiles de injusticia. Hay algo indiscutible, el perfeccionista no ha sido perfeccionado. La santidad. Resulta tedioso el caso de cristianos que se consideran santos solo porque no son unas crápulas morales. Ellos dicen, ya no robo, no mato, no fornico, no soy un degenerado. Y la conclusión facilista a la que llegan es la de que se han santificado. Tienen una mentalidad inconsciente que aún hace diferenciación entre pecados mortales y veniales, olvidando que frente a Dios todo pecado es simplemente pecado. Y por supuesto, todos al convertirnos nos alejamos de las cosas horripilantes. No somos asesinos, ladrones ni promiscuos sexuales. ¿Y cómo está lo demás en nuestra vida? En la enumeración de obras de la carne que nos ofrece Gálatas 5:21 figuran algunas cosas pequeñas, contiendas, disensiones, celos, envidias. ¿Cómo anda eso? El carácter del santo tiene que rechazar también esas pequeñeces. Es muy triste reconocer que en la iglesia los que se autoconsideran santos son expertos en buscar la paja en el ojo de su hermano, tienen espíritu de juicio y de crítica, y muchos usan lupa para ubicar el pequeño lunar en la piel del prójimo.
Otros se gradúan como bacteriólogos espirituales y manipulan microscopios para detectar las bacterias y los virus que, en su ilustrado concepto, contagian al cuerpo del Señor. Casi siempre los perfeccionistas son gente detestable. ¿Debemos ser exigentes? Sí. ¿Debemos ser diligentes? Sí. Pero no podemos exigir perfección, porque la perfección en el terreno humano sencillamente no puede existir. A Jeremías, el Señor le dice que aprenda a entresacar lo precioso de lo vil. ¿Qué es un diamante? Un carbón feo y sucio, que al ser despojado de lo exterior muestra una oculta piedra preciosa. Aprender a entresacar lo precioso de lo vil, desechar el carbón y buscar el diamante en cada persona es la obra del santo verdadero. Hay también los magnificadores de los problemas. Toman una pulga y la vuelven un elefante. De un conejo sacan un dinosaurio. Sobrevaloran la dimensión de los escollos. En el terreno de la santidad, otros simplemente se consideran santos porque son muy religiosos. ¡Qué gran mentira de Satanás! El religioso puede ser lo contrario del santo, porque la religiosidad es generalmente hipocresía. Estos son los sepulcros blanqueados de los que habló Jesús, los mismos descritos por Pablo como que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No son santos, solo santurrones, mojigatos, simuladores de virtud. La santidad no consiste en aspavientos falsos de devoción. La santidad es solamente limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de conducta. Ejemplos bíblicos de despojo. Examinemos a través de algunos ejemplos del Antiguo y el Nuevo Testamento la llave del despojo, para confirmar sus benéficos efectos en el creyente. El patriarca Abraham. La tendencia general entre cristianos es mirar a Abraham solo por la positiva. ¡Qué tipo tan bendecido! El hombre más rico de la antigüedad, a quien el Señor le ofreció y cumplió todas las promesas que puedan caber en la mente de un ser humano. Pero casi nadie piensa por qué ocurrió eso en la vida del patriarca. Dicho sencillamente, es porque él se despojó de todo para obedecer a Dios. Fue desarraigado de Caldea y enviado a un país extranjero. Fue separado de su parentela, formada por gente rica y de alta clase de Ur, una especie de Nueva York de aquel tiempo. Ya en Canaán, llega a la conclusión de que no será bendecido con un hijo porque su mujer es de vientre estéril. Decide entonces engendrar un hijo a su esclava Agar, de nacionalidad egipcia. Así nace Ismael, el padre de los árabes. Después, de las propias entrañas de Sara, nace Isaac. Dios le da 2 hijos, a un hombre de casi 100 años de edad. Pero cuidado, un día Dios ordena a Abraham que expulse a Agar y a su hijo. Con las entrañas hechas jirones por cumplir la voluntad de Dios, manda a Ismael con su madre al desierto. Menudo despojo. Con todo, aún queda Isaac a su lado. Sin embargo, otro día Dios le dice: ahora te vaya a probar en serio. Hasta hoy me has obedecido en términos muy correctos, mas vaya a hacerte una exigencia adicional. Levanta un altar, colocar en él la leña, prender el fuego, degollar a tu hijo, derramar su sangre sobre el túmulo y sacrificarlo delante de mi presencia. Así sabré que eres obediente. ¿Qué hizo Abraham? Simplemente despojarse. Entonces, la cosa no es tan simple como decirnos: qué agradable es ser como Abraham, alguien lleno de salud, muerto a los 175 años dejando una descendencia en la cual se encuentran los ismaelitas, los judíos y los cristianos por igual. ¿Por qué este caballero fue llamado padre de la fe? ¿Por qué vivió su vida con tanta alegría y seguridad? ¿Por qué recibió las bendiciones de Dios? Simplemente porque tomó la llave del despojo y abrió con ella el reino de los cielos. El despojo franquea la puerta de la bendición. Sorprende que aún hoy se cumple la palabra que el Señor le dio a Abraham hace casi 4000 años en medio del desierto. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Mediante la llave del despojo llegaron las bendiciones del Padre de la fe hasta nosotros. El rey David. Para gobernar a su pueblo, Dios llamó a Saúl, lo ungió como rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó la comisión de organizar su reino. Deplorablemente, este monarca no se quiso despojar, más aún se negó a hacerlo. Fue un terco desobediente, un contradictor del Señor.
A menudo la gente confunde los conceptos de siervo de Dios y hombre de Dios, que no significan lo mismo. Hay muchos que sirven a Dios, pero no lo obedecen. El caso de Sansón es uno. Fue levantado como juez. El Espíritu Santo lo dotó de fuerza descomunal y talento bélico extraordinario. Pero él no se despojó de sus sentimientos, de sus debilidades, sobre todo en materia sexual. Fue siervo de Dios, pero no hombre de Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Fracasó en todas sus empresas y finalmente, derrotado por los filisteos, terminó por suicidarse. Aprendamos esto: el que no se despoja será despojado. En cuanto a David, después de ser ungido como futuro rey, fue inmediatamente acosado por Saúl, quien procuraba quitarle la vida. Se vio precisado a organizar un grupo subversivo en las cavernas y colinas de Judea para protegerse de la persecución del monarca, que había puesto precio a su cabeza. Sin embargo, examinemos el carácter de este varón. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: Yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Primera de Samuel 24, 2 al 6. David tuvo allí la oportunidad de quitarse de encima a su enemigo, pero renunció a sí mismo, se despojó, puso en peligro su propia vida para obedecer a Dios. Una forma de despojo admirable en tiempos primitivos. David entendió algo importante que hoy tiene plena vigencia: el que se despoja será exaltado. Nuestro hombre se convirtió en el gran rey en Jerusalén. De sus lomos surgió Salomón, el más sabio de los antiguos, y también de su descendencia vino como hombre para salvar al mundo el Hijo de Dios. ¿Por qué tanto honor? Sencillamente porque David se despojó. Es fácil observar en las iglesias a muchos que conocen al Señor y lo aman, pero son carnales. Lucen muy contentos hasta que viene la dificultad. Entonces no se pueden contener. Viven por experiencias personales y no confían en la protección de Dios. David sabía: si Dios me va a hacer rey, no mataré a mi antecesor, porque si lo hago, alguien lo hará después conmigo. Aquí tenemos un hombre espiritual. Hay personas en la iglesia actual que no gozan de ser cristianos, sino que sufren por serlo. En la abundancia se quejan, nada les falta, pero reniegan y maldicen, hacen reclamos altisonantes y, por supuesto, cuando viene la desgracia, no la saben resistir. Convendría a todo recordar lo escrito por Pablo: el que cree estar firme, mire que no caiga. El paciente Job. Según las Escrituras, Job era un hombre recto y perfecto delante de Dios. ¿Dónde estuvo su falla? ¿Por qué le sobrevinieron tantas desgracias? ¿Por qué fue despojado? El propio Job explica: Lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Job 3:25. Un hombre íntegro, santo delante de Dios, que se despojó de todo menos del temor. ¿Cuántos cristianos hay así? Aunque son bendecidos por el Señor, viven atemorizados. El apóstol Juan advierte que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y que el temor lleva castigo en sí mismo. El temor es fe en el diablo, es pensar que Satanás te puede hacer daño en vez de confiar en la protección del Dios Todopoderoso. Y claro, el temor es el imán de las desdichas. Lo que temes vendrá sobre ti. El temer hace suceder. Últimamente se han puesto de moda los cristianos que yo llamo deprontistas. Cuando todo va bien, proclaman: de pronto va a pasar tal cosa, de pronto se daña tal otra. Son gente temerosa. ¿Qué pasó con Job si todo estaba funcionando bien? Nuestro personaje era el hombre más rico entre los orientales. Disfrutaba de una familia feliz, tenía un matrimonio perfecto y una salud de hierro, pero
No se despojó del temor. Imagino que él, en medio de todas las bendiciones, vivía depronteando. Todo esto está muy bien, pero de pronto algo se va a desbarajustar, de pronto algo me va a pasar. El Señor, que te ha puesto en sitio alto, quiere que disfrutes sus bendiciones sin temer a ninguna cosa desconocida. Hay algunos que razonan más o menos así. Esto no es posible. Tanto dinero, tanto amor, tanta alegría no deben ser verdad. Y peor aún, ¿quién sabe qué estará tramando Satanás para tumbarme? Tales personas honran al príncipe de las tinieblas, que los hace inseguros y les produce temor, y no al Dios eterno, que no ofrece incertidumbre sino completa seguridad. Si haces reparos a las bendiciones, ellas te abandonarán. Los insatisfechos siempre caen en desgracia. Es enorme el despojo de Job, por supuesto, del todo involuntario, y debería servirnos de escarmiento a los que nos llamamos cristianos. Me ha despojado de toda honra, de la cabeza me ha quitado la corona, por todos lados me destroza como un árbol, me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Job 19, 9, 10. Despojado de la honra, de la importancia y de la esperanza. Hizo que mis hermanos me abandonaran, hasta mis amigos se han alejado de mí, mis parientes y conocidos se distanciaron, me echaron al olvido. Job 19, 13, 14. Despojado de sus hermanos, sus parientes y sus relaciones sociales. Mis huéspedes y mis criadas me ven como a un extraño, me miran como a un desconocido. Llamo a mi criado y no me responde, aunque yo mismo se lo ruego. A mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulto repugnante. Job 19, 15 al 17. Despojado de la obediencia de sus sirvientes y del amor de su esposa. Hasta los niños se burlan de mí. En cuanto me ven, me dan la espalda. A todos mis amigos les resulto abominable. Mis seres queridos se han vuelto contra mí. Versículos 18, 1 al 9. Despojado del respeto de los menores y del afecto de sus amigos, la piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Versículo 20. Como si faltara, despojado de la salud. ¿Es acaso Dios injusto? ¿Es por ventura el judeocristianismo un sistema fatalista? De ninguna manera. Fue porque Job no se había despojado del temor que le sobrevinieron tantas desdichas. Podríamos intentar un axioma. El que no le entrega todo a Dios, perderá todo en manos de Dios. A veces, por múltiples y humanas razones, nos reservamos algunas cositas, así sean emociones como el temor. No se debe hacer tal cosa. Hay que despojarse de todo para poder recibir todo de Dios. Cuando Job entendió que Dios nos libra de todos los temores, fue restituido, como podemos constatarlo en su propio libro. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Job 42, 10 al 16. Los pescadores. Hay una importante escena que relata el Evangelio y en el cual el tema del despojo es supremamente evidente. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Mateo 4, 18 al 20.
Simón y su hermano Andrés no vacilan, aunque poseen una microempresa de pesca en el mar de Galilea. Dejan al instante el negocio y se van con el Señor. Ellos se despojan inmediatamente, pero hay algo más. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Mateo 4, 21-22. Juan y Jacobo igualmente se despojan de su profesión, de su propia subsistencia y, como si faltara, también de su papá. ¿Quiénes eran estos 4 pescadores de Galilea hace 2000 años? Unos hombres rudos sin posibilidades de ser inscritos ni siquiera en la historia municipal de Capernaum, pero pasaron a la universal. ¿Quiénes son hoy Pedro y Juan? 2 pescadores de almas, padres de la iglesia, que al despojarse de sus negocios y sus familias, se transformaron en tales maestros espirituales que han expandido a través del sagrado libro la palabra de Dios a las naciones. Para mí fue difícil despojarme de muchas cosas. Es más, de todo aquello que no me quise despojar en forma voluntaria, el Señor me despojó obligatoriamente. Una de las cosas de la que más trabajo me costó despojarme era la televisión, pero lo hice, y después de algunos años el Señor me la restituyó para que en ella le sirviera a su causa. Al pastor Silvano Espíndola, por ejemplo, le costó mucho trabajo desprenderse del fútbol, habiendo sido figura intransferible de la selección argentina, aliado de su amigo Diego Maradona. Cuando el Señor le dijo que se despojara del balón, con mucho dolor tuvo que hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Dios le ha restituido otra vez el fútbol, pero solo para que le sirva a él con las nuevas promociones que practican el juego limpio, el fair play cristiano. El funcionario público. He aquí otro caso de automático despojo que vale la pena recordar. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Marcos 2, 13-14. Este último era un funcionario que recaudaba impuestos para el Imperio Romano y ganaba mucho dinero con las comisiones que entonces se pagaban a esos intermediarios. Leví es el apóstol Mateo, autor del Evangelio que lleva su nombre. Al recibir el llamado del Señor, él simplemente se despoja, deja la caja fuerte, la chequera, los dólares, las tarjetas de crédito, los valores y contratos y se va detrás del Nazareno sin pestañear. Este personaje ha pasado a la historia con todos los honores de redactor de la mismísima palabra de Dios, siendo quien antes redactaba simplemente columnas de contabilidad. Si no hubiera efectuado este despojo, no estaría inscrito ni siquiera en la historia de la burocracia judía. Habría pasado inadvertido como tanto empleado vago y corrupto que existe por ahí. El hombre importante. El apóstol San Pablo es por supuesto un hombre muy importante, pero la gente no siempre recuerda quién era antes y quién fue después de Cristo. Nació de una familia judía de la diáspora en la ciudad de Tarso, dentro de la parte griega del Imperio Romano. Su padre, un aristócrata, era rabino de una próspera comunidad. Pablo mismo fue ordenado ministro religioso y es presumible que actuara algunas veces como miembro del Sanedrín en Jerusalén. Historias confiables dicen que la familia de su madre estaba formada por prestamistas de dinero. Usureros, decían entonces, banqueros, decimos hoy en día. Pablo era un aristócrata, a la par que un oligarca. En Tarso había un cruce de caminos por donde pasaban todos los idiomas del Mediterráneo, además de todos los sistemas religiosos, políticos y militares de la época. Pablo era un erudito y entre sus contemporáneos hubo pocos intelectuales con un nivel de conocimiento humano equiparable al suyo. Políticamente era un hombre con influencias dentro del imperio. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos informa que las autoridades de Asia eran amigos personales de Pablo. Un día, viniendo de masacrar a los cristianos, de dirigir los grupos de sicarios que regaron con sangre de seguidores de Jesús la santa ciudad, y abrigando el propósito de seguir sus matanzas y persecuciones infames en Damasco, es herido por un resplandor de luz celestial. Impacta ver al arrogante Pablo, al inteligentísimo Pablo, al rico Pablo, con el rostro en tierra, cegado por el resplandor como protagonista de su propio despojo. Lo único que dijo ante la requisitoria divina
fue simple y directo: obedecer. Algunos afirman que Pablo es el genio religioso por excelencia de la humanidad. El historiador británico Paul Johnson lo considera como la figura más importante de la especie humana en los últimos 2000 años. Pablo es el sistematizador del cristianismo, el creador de la civilización cristiana occidental. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo. De lo contrario, habría pasado a la historia como un vulgar asesino de gente indefensa. Después de tantas vueltas en su vida, tanto dinero, tanto prestigio, tanta política, tanta erudición, Pablo pudo decir: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, al fin de ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Quienes se imaginan que ha sido fácil dar forma a la iglesia que pastoreo, no saben que también fui despojado totalmente de lo que tenía. Hace algún tiempo fui alguien notorio en la televisión, la política y el periodismo. Era un hombre rico en términos reales, hasta el punto de que cuando vinieron las dificultades conocidas de toda Colombia, con vender una sola propiedad, pagaría todas mis deudas y quedaría viviendo de por vida muy tranquilo con los réditos del resto. Pero ese no era el plan de Dios, que una vez me profetizó: te voy a enseñar a desprenderte de los tesoros materiales y a darte oro refinado espiritual. Entonces comenzó de veras mi calvario. Todavía recuerdo, a la salida de la cadena radial a la que prestaba mis servicios, las filas de abogados con cheques devueltos y la llegada a mi casa de funcionarios con caras de rábulas armados de viejas máquinas de escribir para producir un embargo más sobre mis bienes. Gracias a Dios, con mis saberes fui cancelando tales compromisos antes de que esta iglesia se creara, y cuando lo mío no alcanzó para pagar todas mis deudas, Esther Lucía, la mujer valiente que me dio a conocer el Evangelio y ya para entonces mi esposa, también poseía muchos bienes de fortuna y entregó hasta su último centavo para que yo quedara paz y salvo y pudiera dedicarme a la obra del Señor. Porque fuimos despojados, es que esta iglesia, la casa sobre la roca, existe. Debo decir que ya hemos sido restituidos grandemente por el Señor. A quien no entiende voluntariamente, el Señor lo hace entender forzosamente. No es una invitación cordial la de Jesús cuando dice: tome su cruz y sígame. Cruz significa despojo. Esto no debe entenderse como que apenas usted se hace cristiano, el Señor lo trasladará a vivir en desamparo o debajo de los puentes urbanos. Lo que Él quiere es una actitud del corazón de entregárselo todo, sin reservarse nada. Cuando usted hace eso, Él podrá prosperarlo, pero si se resiste, sin duda lo despojará para poder luego prosperarlo a su manera. Hay en la Biblia 3 casos aislados que llaman poderosamente la atención. El espontáneo. Quizás muchos se identifican con el carácter de este hombre tan común y corriente. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 57, 58. El espontáneo quiere seguir a Jesús, pero recibe una verdadera advertencia tajante: no te garantizo ni siquiera un catre donde dormir. El buen hijo. Este hombre tiene unos lazos familiares tan fuertes que quiere seguir a su padre hasta la tumba. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó: primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Lucas 9, 59, 60. Jesús no promueve dejar insepultos los cadáveres, sino enfatiza la necesidad de continuar nuestra vida en compromiso espiritual, más allá del luto y el dolor. La muerte es en sí misma un horrible despojo, pero la vida continúa con Dios. El nostálgico. Jorge Santayana dijo alguna vez que quien ama el pasado merece volverlo a vivir. Leamos lo que expresa la palabra de Dios. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Versículos 61 y 62. Observemos bien estos 3 casos. El espontáneo no se despoja de su comodidad.
El buen hijo no se despoja del cadáver de su padre. El nostálgico no se despoja de su pasado. Los tres son inservibles para el reino de Dios. Después de estos ejemplos, tocaremos fondo con lo que podríamos llamar el despojo de Dios. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué tenemos redención? Porque un día el Dios eterno, en la persona de su Hijo, se despojó para hacerse uno de nosotros. Es con la llave del despojo que Él abre el reino de los cielos sobre nuestras vidas. Cristo se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Es la llave del despojo la que nos abre el reino sobrenatural para que nuestras vidas reciban las bendiciones del Padre Celestial y accedan al poder que es en Cristo Jesús. Despojarse es, sobre todo, desprenderse de uno mismo, del viejo hombre y la antigua mujer, para poder gritar a pulmón lleno, en cualquier escenario y frente a cualquier grupo o persona, con satisfacción de corazón, con absoluta convicción intelectual, con el espíritu inflamado de ardor, lo que un día proclamó el gran apóstol ante todo el planeta Tierra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.